Ok, jóvenes, esta grabación es para usarse como presentación de laboratorio. Vamos a discutir algunos de los vasos sanguíneos de la región axial y apendicular. Eh, Mayormente arterias, pero también hay venas. Este documento se debe utilizar junto con el documento que yo les puse en Moodle, que es la lista de vasos sanguíneos. Así que los que se mencionen aquí, los que están en la lista, deben usar entonces estos diagramas, porque esto va a ser parte del quiz que incluye corazón y vasos sanguíneos. Así que comenzamos entonces con los vasos sanguíneos del cuerpo completo, que en realidad, vamos a ponerlo un poquito más grande aquí, vamos a estar discutiendo esto regionalmente. O sea que vamos a estar viendo las arterias del brazo, o la extremidad superior. También vamos a ver las venas de la extremidad superior. Vamos también a estudiar las arterias y venas de la extremidad inferior, del cuello y la cabeza, las que están saliendo del corazón y las de la región torácica. Y entonces vamos a estudiar algunas de la región abdominal. Y aquí pues tenemos que hablar sobre algunas arterias que no son pareadas, o sea que no tienen una izquierda y una derecha. Así que comenzamos a poner esto como estaba. Ok, entonces vamos a seguir comenzando con repasar un material que debería haber sido de biología general, las aorta y sus ramas más importantes. De la aorta ascendente ya habíamos discutido que hay dos arterias coronarias que están saliendo de la base de la aorta ascendente, en el lugar donde están las válvulas semilunares aórticas. Y yo les expliqué en el laboratorio que esos vasos coronarios están básicamente tapados por esas arterias semilunares, así que durante la contracción del ventrículo, durante la sístole ventricular, así es que se llama, pues el corazón como tal, el miocardio, no va a recibir sangre por medio de estas arterias, sino que estas arterias están tapadas. Es cuando los ventrículos están en descanso, la diástole ventricular, que esas arterias coronarias entonces sí van a recibir sangre, que sería un poquito del backflow que ya salió por la aorta y va a querer regresar al ventrículo, pero entonces la válvula se cierra y, y entonces la sangre fluye por estas arterias coronarias. Luego viene el arco de la aorta, y del arco de la aorta está saliendo un tronco brachiocefálico, que tronco es un nombre para una arteria grande de la cual van a salir más. Y de este tronco brachiocefálico hay dos arterias que salen de ahí. Una es la arteria común carótida y luego la subclavia derecha. Ambas del lado derecho, porque este tronco brachiocefálico es una estructura del lado derecho. Originalmente, durante el desarrollo embriológico, hay dos arterias brachiocefálicas, pero esta izquierda va a desaparecer. Sino esa división entre izquierda, carótida izquierda y subclavia izquierda se completa. Así que cuando usted ve el diagrama, cuando usted lo ve en el corazón, pues entonces lo que abre es un solo tronco brachiocefálico, del cual está saliendo, como les acabo de mencionar, esta arteria común carótida. Esto es en el lado izquierdo derecho, y esta es la subclavia derecha. En el lado izquierdo entonces están saliendo estas dos mismas arterias, pero independientemente del arco de la aorta. No existe un tronco brachiocefálico izquierdo. Así que estas son las estructuras de las cuales ustedes se dan cuenta en cuanto al el arco de la aorta. Por aquí le están señalando, mire, esto es una de las arterias coronarias. ¿Okay? Esta sería la derecha. La izquierda va a salir por el lado de acá. Regresando aquí, entonces vamos también a ver que de la aorta descendente va a tener dos nombres en realidad, porque una vez ella atraviesa el diafragma, ya deja de ser torácica y se convierte en abdominal. Y vamos a ver ramas de ambas, según vayamos discutiendo esas áreas. Así que luego que pasa el arco y pasa esa subclavia izquierda, que es la última rama de ella, entonces esta aorta se convierte en descendente, pasa por detrás del corazón, y entonces esto, que es el diafragma, ya causa que se cambie el nombre a aorta abdominal. Ambas son descendentes, pero entonces esta es ya de la región abdominal. Así que esa es la primer set
de arterias del que usted se debe recordar: las ramas de la aorta y las diferentes partes de la aorta. Pasando a las arterias de la cabeza y el cuello, pues van a ser ramas de estas arterias que acabamos de ver. Y esto les está ilustrando solamente el lado derecho de esta persona. O sea que aquí le van a estar señalando el tronco brachiocefálico. Recuerde que si estuviera viendo el lado izquierdo, pues entonces eso no se va a observar, sino que van a salir estas dos arterias solitas. Así que poniéndole aquí la clavícula como referencia, esta es la clavícula, sí, pues entonces... No, esta es la primera costilla, la clavícula estaría por aquí, se la quitaron, porque la arteria subclavia, entonces por eso que se llama subclavia, pasa por debajo de la clavícula. Y esta arteria en realidad va a dirigirse hacia el brazo, así que una vez pasa por unos landmarks, va a cambiar su nombre de subclavia a axilar, y después que sale de la región de la axila, pues entonces cambia a braquial y se la vamos a seguir más adelante. De momento nos interesa esta región aquí del cuello. Así que haciendo este diagrama un poquito más grande, podemos ver que esta arteria carótida común, por aquí, cuando pasa por detrás de la tiroides, como que se esconde detrás de ella, de una serie de ramas que por el momento no nos vamos a interesar por ella. Y entonces en algún momento detrás de la tiroides va a dividirse. Y se divide en la carótida interna y la carótida externa. Esta carótida externa es la que le va a dar sangre a toda la cara y el cuello, la parte externa. Y una de sus ramas aquí sería pues la arteria facial, que usted la puede sentir a veces dándole pulso. Es uno de los lugares donde se puede tomar el pulso. Entonces también va a dirigirse pues hacia la parte de cuero cabelludo, arterias que van a suplirle toda la región de la cara, etcétera. O sea que todas estas ramas de la carótida externa, y esto es en ambos lados, suplen estructuras externas. Por otro lado, la carótida interna, lo primero que usted va a observar aquí es que hay un seno carotidio. Esta estructura, vamos a hablar de ella un poquito más adelante. En este lugar es que hay varoreceptores que le dejan saber a su sistema nervioso central la presión sanguínea en ese punto, y también hay quimiorreceptores que le dejan saber la cantidad o la concentración de oxígeno, dióxido de carbono y pH. Algunos de estos quimiorreceptores le dan más información que otros. Este en particular, que es periferal, le da las 3. Así que continúa entonces la carótida interna, pero en algún momento se va a meter dentro del cráneo. Luego va a formar parte de las arterias de la base del cráneo, la vemos en un ratito. Así que para repasar, estas arterias de la cabeza y el cuello, usted es responsable de recordar que del tronco brachiocefálico en el lado derecho y de la aorta, del arco de la aorta en el lado izquierdo, están saliendo arterias común carótida y subclavia. Y que entonces la común carótida se divide en la carótida interna y externa, que la externa da una rama aquí que es la facial, y luego esta otra que no la mencioné es la superficial temporal. Fíjese dónde está pasando, al frente de la oreja, y ahí usted puede también sentir el pulso de esa arteria. Y entonces le mencioné que la carótida interna pues se dirige hacia el cerebro y da sangre a estructuras de adentro de la cabeza. Otra que le quiero mencionar y que hemos mencionado bastante desde que estamos estudiando hueso es esta arteria que está aquí. Fíjense que está saliendo de la misma subclavia y entonces asciende, se dirige hacia arriba. Y está pasando por los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Si usted se acuerda, habíamos hablado de que por esos forámenes transversos estaba pasando una arteria que se llamaba la arteria vertebral. Así que aquí usted la ve. Su origen es la subclavia. Okay. Así que usted no solamente debe acordarse de identificarla, sino que de las arterias de origen de ella. Ok, vamos entonces a poner esto un poco más pequeño otra vez. Y como dice aquí, la arteria común carótida se divide en externa e interna. La externa suple la mayor parte de las estructuras de la cabeza. Aquí estamos viendo, moviéndonos hacia la parte de dentro del cerebro, bien poco lo que vamos a ver aquí, porque ya esto es de sistema nervioso que ya lo cubrimos, pero sí quiero que observen que hay una serie de estructuras que están en la base del cerebro. Esta arteria que está aquí se llama la arteria basilar.
y está formada por las dos arterias vertebrales. Ya acabamos de trazar la ruta de una de ellas, pues la de la izquierda y la de la derecha se unen en la base del cerebro y forman una arteria basilar. Esta arteria basilar, junto con las ramas que vienen de la carótida interna, está por aquí. La carótida interna es este tuquito que está aquí. Lo que pasa es que aquí ya cambia el nombre a cerebral media y entonces forma lo que se llama el círculo de Willis alrededor de la pituitaria. Así que el círculo de Willis está formado por arterias que vienen de la basilar y de las dos carótidas internas, que aquí ya se llaman cerebrales medias, y ramas de ellas, incluyendo comunicantes anterior, comunicantes posteriores y posterior communicating de cerebelares, están formando una estructura en la base del cerebro que se llama el círculo de Willis. Como dice aquí, lo mismo que le acabo de escribir, estas dos arterias vertebrales pareadas van a combinarse, forman una basilar en el pons, que es parte del tallo, y entonces el círculo de Willis en la base se forma de la anastomosis de las arterias basilares y carótidas internas. Esta palabra anastomosis se refiere a una estructura donde se van a unir o dos arterias o dos venas o una arteria y una vena, básicamente formando una red. Lo que usted llamaría un capilar, pero en realidad un capilar es bastante pequeño, es microscópico en la mayor parte de los casos, o por lo menos bien pequeñito. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es asegurándonos de que hay estructuras bien importantes que no le falle la irrigación. Así que si por casualidad se estuviera tapando una de estas arterias que viene de la basilar, pues la sangre que viene por medio de las carótidas internas y sus ramas, va a suplir toda esa área, aunque aquí haya una arteria tapada. Así que esa es la razón y la lógica de tener anastomosis. Y en este caso, en la base del cerebro, hay anastomosis de arteria basilar y arterias carótidas internas. Entonces, como bien dice aquí, esto va a suplir el cerebro, el oído interno y las estructuras orbitales, y se van a formar las arterias anterior, media y posterior cerebral, además de las cerebelares. Usted no es responsable de muchas otras cosas que no sea lo que acabo de mencionar. Dos vertebrales, basilar, y entonces el círculo de Willis terminado de formar por anastomosis de las carótidas internas con esa arteria basilar. Las venas sistémicas más importantes, pues las vamos a ver ahora rapidito, y van a ver que en la cabeza y cuello, pues los nombres van a cambiar. Aquí, por ejemplo, usted va a ver que en la cabeza y en el cuello tiene una vena yugular interna, no hay una vena carótida. Y también hay vena yugular externa, pero más bien se mantiene en el área del cuello. No vamos a estar hablando mucho de todas estas venas, pero fíjese que son bastante anchas. Y como son anchas, se les van a llamar senos. Hay seno transverso, seno derecho, seno cavernoso, seno sigmoide. Todos estos son venas bastante anchas que van a drenar la sangre que se utilizó en la cabeza. Y toda esa sangre que se utilizó en la cabeza, que ya está con un contenido de oxígeno más bajo, pues entonces va a drenar a través de la vena yugular interna. Así que la yugular externa pues sería el equivalente a la carótida externa. La interna va con la carótida interna y la externa con la carótida externa. Y se ve entonces esas venas de la cabeza y el cuello con esa estructura que les acabo de mencionar, donde estamos viendo que esta vena yugular, ¿dónde estamos? Esta viene siendo la yugular externa. La superior thyroid, esta lineecita debería estar aquí en esta venita. Pero esta viene siendo la yugular externa. Okay, recibiendo toda esa sangre de la estructura externa, y entonces la yugular interna, que viene siendo esta que recibe sangre de las estructuras internas. Entonces fíjese que hay un equivalente a la arteria vertebral, pero esta es vena. Así que dice aquí que la vena yugular interna va a recibir la sangre de casi toda la cabeza, del cerebro, que hay ramas de la vena yugular externa
que también reciben sangre de las estructuras externas de la cabeza. Y luego entonces todas estas venas van a unirse junto con la vena axilar que viene del brazo. Y como recuerda que las venas van en dirección contraria, la sangre fluye hacia el corazón, pues cuando se une la vena subclavia junto con la vena axilar, se forma la vena brachiocefálica. En el caso de la vena, hay dos venas brachiocefálicas, una de cada lado, y ellas cuando se unen, forman la vena cava superior. Eso lo vamos a ver más adelante, pero fíjese que toda esta sangre de cabeza y de extremidad superior y de cuello, pues entonces van a fluir hacia la vena brachiocefálica. Ok, en cuanto al tórax, pues ya habíamos visto que hay una arteria, ¿verdad? Una aorta ascendente, un arco de la aorta y una aorta descendente. Y aquí estamos estudiando solamente las del tórax. No nos olvidemos que una vez traspasa por aquí, pues esto ya es aorta abdominal. Pero el asunto es que esta aorta torácica va a suplir las vísceras y la pared. Fíjense que vísceras estamos hablando de órganos. Así que va a suplir los bronquios, el esófago y el mediastino, que son las estructuras que están alrededor del corazón. Así que tiene ramas en todas esas direcciones. Además, la arteria aorta, se lo tengo que agrandar para que usted lo vea. Por aquí, una vez pasa viene siendo la aorta torácica descendente, usted ve todas estas lineecitas. Están bastante paralelas porque están representando, están pasando por debajo de las costillas. Cuando estábamos hablando de los surcos de cada costilla, estábamos estudiando huesos y yo le había dicho que el filo de la costilla va inferior y que por ese filo va pasando una vena, una arteria y un nervio. Esto es la arteria intercostal de esa costilla en particular. Así que, pero fíjese que estamos en la pared posterior. O sea que esta es la parte de la costilla de atrás. Así que esta arteria intercostal es arteria intercostal posterior y sale de la misma aorta. ¿Okay? O sea que ella es rama directa de la aorta torácica. Ahora, la parte anterior de la costilla, usted recuerda que las costillas salen del esternón y que son bastante grandes, pues lo que sucede es que hay una anastomosis entre la arteria que viene fluyendo desde la parte anterior de la costilla y la que viene fluyendo de la parte posterior de la costilla. O sea que cada costilla tiene en realidad una arteria, o cada espacio intercostal, debo decir, tiene una arteria intercostal posterior, que son ramas de la aorta, y una arteria intercostal anterior, que viene siendo rama de esta arteria que está aquí. Esta arteria se llama la torácica interna y está pasando hacia lateral del esternón. Imagínense que el esternón está por aquí y que a ambos lados del esternón está pasando esta arteria que está aquí, descendiendo. Se llama la arteria interna torácica. También se le llama la mamaria interna. El asunto es que fíjese que esta mamaria interna o torácica interna es una rama de esta arteria que está aquí. Esta arteria es la subclavia. Así que ya hemos visto que de la subclavia había salido una que era la vertebral, se acuerda que estaba ascendiendo, y estamos viendo esta que está descendiendo. Y esta arteria torácica interna, entonces a su vez, le da unas ramas intercostales, unas arterias intercostales anteriores. Y sí, se van subdividiendo porque en realidad, aparte de las estructuras que están en el filo inferior de la costilla, le dan una ramita pequeña que va para la parte superior. El asunto es, y lo más importante es que usted se acuerde, que estas arterias intercostales anteriores, que son ramas de la torácica interna, que a su vez viene de la subclavia, se unen o se anastomosan. La palabra anastomosis la definí hace un ratito. Se anastomosan con las ramas estas que están aquí, que serían las arterias posteriores intercostales. O sea que ellas están formando una red. En el arco de la costilla más o menos se vienen a anastomizar estas arterias intercostales anteriores y las arterias intercostales posteriores. Aquí están las dos. Aquí estarían las dos. Se le están ilustrando diferentemente para que no tenga mucho revolú. Así que no solamente usted debe saber que existen unas arterias intercostales anteriores y posteriores, sino que debe saber que ellas se anastomosan para
asegurarse de que el flujo de sangre a la costilla no se interrumpa. Y además, usted debe saber de dónde viene cada una. Las arterias intercostales anteriores, como les he mencionado, vienen de esta arteria torácica interna, que a su vez es rama de la subclavia, y las arterias intercostales posteriores son ramas directas de la aorta descendente. ¿Okay? Así que eso es lo que le está ilustrando este diagrama, que la aorta torácica sublevisceral, ya habíamos hablado de eso, y que la torácica interna intercostal anterior y esta arteria que ni mencionamos, se llama la pericardicofrénica, vienen de la subclavia. La pericardicofrénica, pues aquí le dice que suple, mire, suple pericardio, y frénica es el nervio frénico, que es para el diafragma, o sea, está viajando junto con el nervio frénico. Pero olvídese de esta arteria, no la discutimos las arterias internas torácicas, y que le da origen a las anteriores intercostales, y recuerde que las posteriores intercostales vienen de la aorta. Quiero pasar ahora rapidito a esto, que son las venas de esa área. ¿Dónde estamos? No están. Ok, está, así que no vamos a pasar ahí. Vamos a pasar entonces a las arterias de la extremidad superior, antes de pasar a la de la abdomen. Así que habíamos dejado a nuestra amiga la subclavia ahí. A ver cómo yo puedo mover esta cajita para que usted vea esto mejor. Ok, chévere. Habíamos dejado a nuestra amiga la subclavia aquí, porque recuerde que esta subclavia se originaba del tronco brachiocefálico, si estamos hablando del lado derecho. Si hubieran estado ilustrando el lado izquierdo, pues claro, esta sale directamente de la aorta. El asunto es que, fíjese, aquí sí le pusieron la clavícula, así que aquí está la subclavia. Y una vez pasa hacia la región axilar, que hay unos landmarks por los que tiene que pasar por aquí, es el borde inferior del pectoralis minor, entonces va a cambiar de nombre, cambia a la arteria axilar. Y esta arteria axilar pues está supliendo algunas estructuras que están cerca de la axila, incluyendo unas arterias que están supliendo la cabeza del húmero. Ninguna de estas la vamos a dar ninguna importancia por el momento, pero una vez pasa esa región y pasa el borde inferior del teres minor, olvídese de estos bordes, estoy dándoselos como referencia, pero no los hago responsables de ello. Entonces vuelve a cambiar de nombre a la braquial. O sea que es la misma arteria. Esta misma arteria subclavia cambia de nombre a axilar, cambia de nombre a braquial. Y aquí entonces ya es propiamente la del brazo. La arteria braquial pasa por aquí, bastante cerca del húmero, y empieza a dar unas cuantas ramas, incluyendo una rama profunda. Fíjense que esta rama profunda está por aquí, pasando por detrás del húmero. Pero la braquial sigue su camino y aquí en la fosa antecubital se divide en arterias radial y ulnar. Tiene otras interoses por aquí, las vamos a ignorar olímpicamente por el momento. Así que aquí se divide en dos bien importantes. La arteria radial, que va hacia la parte donde está el dedo número 1, el hueso radial es radio, y la ulnar. Eventualmente estas dos arterias radial y ulnar van a hacer unos arcos, a formar unos arcos profundos y superficiales en la mano. Y estos arcos profundos y superficiales, vamos a ver cómo ponemos esto otra vez para que usted lo vea bien. Ajá. Estos arcos profundos y superficiales le van a formar entonces las arterias digitales comunes y luego las propias. Cada dedo va a tener dos arteritas. Pero fíjense que su origen en realidad son los arcos palmares, superficial y profundo, y ellos en realidad están formados por la anastomosis, otra vez, de la arteria radial y la arteria ulnar. ¿Okay? Así que debe conocer entonces la ruta completa desde acá, desde subclavia, hasta las arterias de... A ver cómo yo puedo hacer esto más grande, porque claramente nos está haciendo falta que sea más grande. Ok, esas eran las arterias. Fíjense que dice que la subclavia pasa entre la clavícula y la primera costilla. Y este vaso va a cambiar de nombre según pasa por las diferentes regiones. De subclavia cambia a axilar, de axilar cambia a braquial, y de braquial entonces se divide en radial y ulnar. Y entonces esta arteria braquial se va a utilizar para tomar la presión. Esta es lo que usted comprime cuando está usando el esfigmomanómetro para tomar la presión arterial.
Y entonces también puede tomarse el pulso radial en la muñeca. Así que son arterias importantes. Si vamos a ver entonces la irrigación, perdón, esta era la irrigación arterial. Este es el drenaje venoso. Otra vez, no nos olvidemos que las venas van en dirección contraria. La sangre arterial va a irrigar estructuras, mientras que la sangre venosa va a drenar de estructuras y va a dirigirse de retorno al corazón. Pues si ustedes se fijan en ese diagrama, hay venas con el mismo nombre que las arterias que acabamos de mencionar. Hay vena subclavia, hay vena axilar, pero entonces también existen unas venas cefálicas y basílicas. Las cefálicas y las basílicas son estructuras venosas que no tienen los mismos nombres que tenían las estructuras arteriales que vimos ahorita. Así que sí tenemos una vena axilar, pero también tenemos una vena cefálica. Esta es la que se ve a veces en los bodybuilders, está entre el deltoide y el pectoralis. Y entonces la basílica no se nota tanto porque la basílica es una vena que es un poquito más profunda, está viajando por unas estructuras más profundas. Así que aquí tenemos 3 venas haciendo el trabajo de lo que sea una arteria. Esto es una forma común de hacer esto y la razón es la siguiente. Las arterias tienen su propio pulso y pues con su pulso y con la fuerza que llevan del corazón pueden llegar hacia donde tienen que llegar y no hay ningún problema con eso, pero las venas no. Las venas, primero que nada, su pared no es tan elástica como la pared de la arteria. Así que cuando van a retornar sangre también están trabajando en contra de la gravedad. Y lo que hacen es que uno de los mecanismos que utilizan para ayudar a retornar la sangre es acompañar una arteria. Se aprovechan del latido de esa arteria. Entonces lo que hacen es que se puede encontrarse con 2 o más venas comitantes que están rodeando una arteria. También usted va a darse cuenta, y esto pasa mucho en la extremidad inferior, que las venas para retornar la sangre al corazón utilizan un mecanismo que se llama la bomba musculoesqueletal. Al trabajar en contra de la gravedad, pues tienen que aprovecharse de que los músculos están contrayéndose y eso ayuda como si fuera una bomba externa a bombear la sangre de retorno al corazón. Otra cosa, y tenemos que hablar de esto en clase también, es que las venas más grandes tienen válvulas. Así que para que la sangre, después que pasó todo el trabajo de subir y está acercándose al corazón, no vuelva para abajo a drenar, pues entonces usted básicamente le va a poner una válvula para que no puedan retornar de nuevo a su lugar de origen. Todo eso para explicarle por qué es que entonces usted tiene más de una vena cuando había solamente una arteria axilar. Que tiene vena axilar, vena cefálica, vena basílica por aquí. Hay una vena braquial, pero fíjese que como un enredo de venas. Y además tiene una vena que usted la conoce bastante bien, que se llama la vena media cubital. Esta vena que está aquí, que recibe sangre de la cefálica y la basílica, ¿okay? En realidad viene a llevar sangre a la cefálica y la basílica. Esta es la vena que se utiliza para sacar sangre para estudios de laboratorio. Cuando tienen que hacerle una punción venosa, pues de ahí es que sacan la sangre. Y fíjese que hay bastantes venas pequeñas, venas radiales, venas ulnares, que están viajando junto con las arterias que están en la misma posición. También hay unos arcos palmares venosos y arteriales. No nos vamos a obsesionar mucho con eso, pero están acompañando básicamente a las estructuras arteriales del mismo nombre. Así que esas están en su lista también, no se olvide de estudiárselas. Pasamos a la extremidad inferior y aquí usted puede ver también que no hemos estudiado todavía hasta dónde llegó la aorta, pero esto es ya parte de la aorta abdominal y es el final del camino de la arteria aorta. La arteria aorta va a terminar en la parte lumbar y entonces ahí se va a dividir en 2 ramas terminales, una derecha, una izquierda, y son las arterias ilíacas comunes. Hay una arteria sacral media que está por aquí chiquitita. Esa arteria chiquitita está supliendo el sacro y es la que, si usted tuviera rabo, pues también supliría el rabo. Pero las que nos interesan son estas 2, las ilíacas comunes. Las ilíacas comunes, estamos mirando la de la pierna derecha,
Esta es la pierna derecha por al frente y esta es la pierna derecha en visión posterior, porque es que hay una arteria que va a pasar de anterior a posterior, hablamos de eso ya mismito. Pero fíjese que esta arteria ilíaca común se divide en arteria ilíaca interna, y ahí en adelante la vamos a ignorar olímpicamente, porque la arteria ilíaca interna se dedica a suplir áreas pélvicas, genitales. Y entonces la arteria ilíaca externa, que sí se dedica, va en ruta hacia la pierna. Una vez pasa por el ligamento inguinal, la región inguinal, entonces cambia su nombre a arteria femoral. Así que, repito, de aorta tenemos arterias ilíacas comunes, ilíaca interna, ilíaca externa, pasando por el ligamento inguinal, y luego entonces cambia su nombre a arteria femoral. Femoral porque acompaña el fémur. Esta arteria femoral, como su equivalente en el brazo, que sería la axilar, bueno, no, sería el equivalente sería la braquial, pues está también dando ramas para suplir el hueso de los músculos que están por ahí. Si usted se acuerda, hay unos músculos bastante densos que están en esta área, en la área aductora, pues estaría el adductor magnus. Y el adductor magnus nos permite que esta arteria femoral, una vez pase por toda la pierna, haga un truquito, y es de moverse hacia la parte posterior de la pierna. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un hiato o un agujero que existe en ese músculo adductor magnus. Habían pectíneos, había un adductor magnus, había un adductor brevis, había un adductor longus. Pues el adductor magnus es el que tiene el hiato, que entonces nos permite que esa femoral se dirija hacia la parte poplitea. Y ahí es que cambia su nombre. Una vez pasa por ese agujero, cambia a arteria poplitea. Antes de seguir con la poplitea, quiero que también se fije que de igual forma que había una arteria femoral profunda, braquial profunda, también hay femoral profunda. De hecho, hay unas cuantas arterias femorales, una circunfleja femoral, bla, bla, pero aquí hay una deep femoral, ¿la ven? Está supliendo hueso. Así que, continuando con el cuento, una vez pasa esta arteria por el hiato aductor, entonces se convierte en la arteria poplitea, cambia su nombre. Hay unas otras arterias por aquí, no vamos a darle mucha importancia, pero entonces esta arteria poplitea continúa como la tibial posterior y da una rama que es la tibial anterior. Esta es la tibia. La tibial posterior pues se queda posteriormente, pasa básicamente por entre medio de los gastrocnemios, el soleus, por esa área. Y la tibial anterior pues vuelve para el frente. Viene para el frente, hacia la región fibular, y entonces termina aquí en la región tarsal, en el tobillo, como la arteria, ¿dónde está? La pedal, la dorsal pedis. Esta arteria dorsal pedis tiene importancia porque este pulso es el que usted va a tomar en una persona que usted no sabe cómo está su circulación. Personas diabéticas, personas que han tenido eventos cardiovasculares, usted le va a tomar ese pulso de la arteria del pie. Así que todo el cuento ese, de dónde vienen estas arterias de la pierna, pues usted se lo debe conocer. Y las venas, que también son bastante parecidas al cuento de las arterias, excepto que aquí, como en el brazo, usted tiene un poquito más de venas, y hay una en especial que es importante, se llama la safena larga o el Great Saphenous Vein. Fíjese que está corriendo toda la parte medial del muslo y llega hasta el pie, llega aquí hasta el tobillo. Esta vena se remueve cuando hay que reemplazar arterias coronarias en el corazón. Como es una vena y es de la extremidad inferior, va a tener válvulas. Así que cuando usted va a reemplazar esas arterias coronarias que no sirven, usted va a usar esta vena, pero la va a colocar de tal forma que no interfiera con el flujo, o sea que la coloca al revés. Y igual que hay una vena safena grande o larga, hay otras venas que también están drenando la sangre de la pierna. Al principio pues es un poquito difícil para el drenaje venoso regresar como tiene que hacerlo, y por lo tanto pues hay que dar masaje, hay que vendar la pierna, etcétera, etcétera, pero esa vena pues es redundante, tiene otras que están haciendo el mismo trabajo, así que no se olvide de ella. Vamos a ver qué más vemos por aquí, que se nos queda, ok.
Las arterias que nos quedarían serían las arterias que están supliendo el abdomen. Y estas son arterias bien importantes, el área abdominal y pélvica. Número uno, las arterias que hemos estado discutiendo hasta ahora son pareadas. Estamos viendo solamente una extremidad, pero si usted tiene las dos extremidades, pues sabe que existe una izquierda y una derecha. Y a eso le llamamos arterias pareadas, paired. Y en la región abdominal seguimos con lo mismo. Se sabe que la aorta torácica pues tenía intercostales posteriores en ambos lados, etcétera. Aquí, una vez usted pasa por el hiato aórtico del diafragma, entonces va a encontrarse con que existen también arterias pareadas que salen de la aorta abdominal. Una de ellas, y la más importante, serían las renales. También arterias suprarrenales. De hecho, hay 3 pares de arterias suprarrenales. Hay arterias lumbares, hay arterias gonadales. Todas estas que les estoy mencionando son ramas de la aorta abdominal y son pareadas. Repito, las suprarrenales, las renales, las lumbares, las gonadales. En la mujer serían las ovarianas, en el hombre testiculares. Esta es la median sacral que les había mencionado hace un ratito. Así que recuerden que estas son las ilíacas comunes, estas son las ilíacas internas, estas serían las ilíacas externas. Pero el punto aquí es que además de esas arterias pareadas de la región abdominal, hay unas arterias que solamente existe una de ellas, o sea que son unpaired, no pareadas. La primera es el tronco celíaco. Okay. Celiac trunk, le había dicho que la palabra tronco le dice que es una arteria que inmediatamente se va a dividir, va a darle unas cuantas otras arterias. Además de esa existe la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Se ve como un tuquito por aquí, en realidad tiene un poquito más de densidad. Así que estas 3 arterias, tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, son las 3 arterias no pareadas de la región abdominal. Estas 3 arterias le van a dar sangre a todas las estructuras del sistema digestivo. Y usted debe tomar nota de las siguientes cosas que le voy a mencionar ahora que no están en la presentación. No están en una lista como tal, así que usted debe hacer una lista. Primero que nada, fíjese aquí que aquí le están ilustrando el tronco celíaco. Y ese tronco celíaco está dándole irrigación a un montón de estructuras, todas ellas de la región abdominal, pero llega hasta el duodeno. Porque aquí, por el duodeno, está saliendo la mesentérica superior. Así que estructuras a las cuales le llega sangre a través de ramas del tronco celíaco. Y estas ramas yo les estoy haciendo el gran favor de no pedirles que las memoricen, pero se las van a tener que aprender en algún momento. Son estructuras que empiezan desde esófago, estómago y la primera parte del duodeno. ¿Okay? Así que esófago, estómago, primera parte del duodeno son suplidas por el tronco celíaco. Además, el tronco celíaco le da irrigación o le da sangre a hígado, vesícula biliar, páncreas, vaso. ¿Okay? Así que esas son las otras estructuras que reciben sangre de ramas del tronco celíaco. Repito, esófago, estómago, primera parte del duodeno, hígado, vesícula biliar, páncreas y vaso. Y aquí están las ramas que están saliendo de ese tronco celíaco y que suplen al estómago. Si usted se fija, aquí hay anastomosis también. Hay una arteria gástrica derecha anastomizándose con la gastroduodenal. Hay una arteria derecha gastroomental que se anastomiza o se anastomosa con la izquierda gastroomental. Ninguna de esas ramas usted es responsable del nombre de ella, pero sí de que existen, recordar de que existen estas anastomosis que son arteriales en este caso. Y todo esto son ramas del tronco celíaco. Branches of the celiac trunk suplen estructuras y vísceras upper abdominal, o lo que se llamaría el foregut. Estómago, vaso, hígado, páncreas, también van a suplir esófago, vesícula biliar.
La arteria mesentérica superior, que está aquí, y aquí les están ilustrando cómo está arreglado el intestino delgado y el intestino grueso. Aquí estamos sacando toda la grasa, todas las membranas mesentéricas, todo el aumento, para que usted vea cómo están arregladas estas ramas en forma de como si fuera, formando casi como un arreglo de encaje. ¿Okay? Mesentérica superior entonces va a suplir el resto del duodeno, el yeyuno, el ilio, que son las otras dos partes del intestino delgado. También suplen el ciego, el apéndice, el colon ascendente. Aquí donde hace esta curvita, esto se llama la flexión o la flexura hepática, porque aquí está ligado. Así que esta flexura derecha o hepática también es suplida por la mesentérica superior y parte del colon transverso. Aunque el colon transverso en realidad es, se supone que lo supla la mesentérica inferior, hay una anastomosis aquí. Así que, repito, mesentérica superior, pues lo que faltaba del duodeno, yeyuno, ilio, apéndice, ciego, colon ascendente, flexura hepática y parte del colon transverso. Y por último, aquí, la arteria mesentérica inferior le va a suplir lo que le queda del intestino grueso, que sería la otra parte del colon transverso donde hace la anastomosis, la flexura esplénica, porque por aquí en esta curvita izquierda es que está el vaso o el spleen, colon descendente, sigmoide, recto. Así que, repito, ramas o estructuras que son suplidas, que tienen sangre, que vienen de la arteria mesentérica inferior, incluyen colon transverso, flexura esplénica, colon descendente, colon sigmoide y recto. Y estas son las que suple, pues este sería el área de irrigación de la mesentérica inferior, se considera el hind gut, el gut posterior. Y el área de irrigación de la mesentérica superior se considera el midgut. Así que usted tiene tronco celíaco con el foregut, mesentérica superior con el midgut y mesentérica inferior con el hindgut. Aquí tiene el arreglo de las venas. No nos vamos a poner con mucha chulería con las venas de la región abdominal porque casi todas son variadas y aquí no tiene mucho problema porque en realidad está tan cerca de la vena cava inferior, está formando ya la vena cava inferior que tiene ayuda de que cuando usted, cada vez que usted inhala, crea una presión negativa aquí y actúa como si fuera una jeringuilla en vacía, haciendo un vacío. Así que aquí no hace muchísima falta que usted tenga venas comitantes. ¿Qué más se nos queda por aquí? Vamos a ver. Hayamos hablado ya de las arterias de la articulación de la extremidad superior, venas de la extremidad superior, arterias de la inferior, venas de la inferior. Y estos son los puntos de presión, esto lo vamos a dar en clase. Así que, gente, tienen por aquí un montón de venas y arterias que usted debe estudiarse con los diagramas, porque cuando usted tenga el quiz de laboratorio, que incluye el corazón, que incluye las estructuras de los modelos, incluye también estos diagramas que hemos estado discutiendo hoy. Así que usted es responsable por este material. Espero que haya utilizado la listita que se supone que tenga en sus manos con todos los diagramas y que utilice entonces esta presentación que ya está disponible en Moodle en la parte de clase. La voy a poner disponible también en el laboratorio para que no tenga que estar brincando y saltando. Y nada, esto va a estar entonces, esta presentación usted la debe estudiar para el laboratorio.